Estimados amigos, hermanos, buenas noches. Este es un buen día para recibir la palabra del Señor y como siempre pues estamos predicando el Evangelio del Reino y este día estaremos predicando el tema el hombre de doble ánimo no triunfa y queremos pues entrar en esta prédica y al final estaremos orando también para que Dios mueva esas piedras que impiden el triunfo en algunas personas. Haga conmigo esta confesión. Diga conmigo, esta es mi Biblia. Soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que ella dice que tengo y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Señor, hoy me enseñarás, Señor, por qué un hombre de doble ánimo no triunfa. Y yo recibo la bendición, la revelación. Diga conmigo, yo recibo la revelación que me va a hacer próspero. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, estimados amigos, qué importante es este tema. Este tema es de mucha bendición, pero desafortunadamente algunas personas todavía no le ponen interés a estos temas y son los que realmente te van a sacar del fango. Y el hombre es lo que piensa. Eso lo hemos hablado muchas veces. Tal como piensa él, tal es él, dice el libro de Proverbios. Entonces, el hombre es lo que piensa, o más bien el hombre hace lo que piensa, o el hombre se ha convertido en algo que lo pensó antes. Entonces, ¿cuál es el problema? Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que su delicia es meditar la palabra de Dios. Entonces, meditar la palabra de Dios es usar la imaginación. Entonces, tú tienes que imaginar qué es lo que realmente tú quieres, porque al imaginar tú estás creando en tu mente es el mundo espiritual. Uno es lo que uno piensa, es decir, si tus pensamientos son los que te han llevado hasta donde estás y no estás contento con lo que eres, entonces quiere decir que tus pensamientos no han sido los correctos. Entonces, sobre todo el hombre de doble ánimo, ese es el que casi nunca logra sus objetivos. ¿Por qué? Porque el hombre de doble ánimo es como que tiene dos almas, dos mentes. Un rato piensa una cosa, un rato piensa otra. Entonces, si esa es la forma de pensar, entonces una persona así está perdiendo, se puede decir, la oportunidad de prosperar, porque la imaginación es poder. Todo lo que uno imagina, eso es lo que le da a uno el poder, porque nosotros tenemos poder en la imaginación. Nosotros a través de la imaginación podemos crear, y eso lo hemos visto también en el libro de Josué 1:8, que no se aparte este libro de tu boca, día y noche meditarás en él y harás como dice él. Pero ¿qué sucede si tú meditas una cosa y meditas otra? Entonces, si eres de doble ánimo, entonces ahí tú vas a perder. Por eso es que debemos de entender que tener imaginación es tener poder. Lo que uno imagina, eso lo logra. Porque yo imagino qué voy a hacer mañana y lo que yo imaginé, eso es lo que siempre hago. Entonces, la imaginación es un poder inherente que tiene el hombre que Dios nos ha dado y por eso es que es importante reconocer que también el diablo no tiene poder. Muchos dicen que el diablo tiene poder. No, el diablo está cero poder, pero quien tiene el poder es el hombre. Entonces, pero el diablo sí hace maquinaciones. El diablo te cambia tus pensamientos. El diablo te mete pensamientos, pero él no tiene poder. Entonces, el diablo te pone miedo. Y casi siempre que tú sientes miedo es que las cosas no te van a salir bien, porque tienes miedo a no lograr aquello que te has propuesto. Tienes miedo a no obtener ese dinero que tú necesitas. Tienes miedo de no terminar una carrera. Tienes miedo de no conquistar a esa mujer. Tienes miedo de morirte, porque muchas veces los médicos lo que nos dicen nos hacen
sufrir. Y nuestra mente empieza a fabricar la muerte. Entonces, por eso es que el que piensa mal termina mal. Por eso es que el pensamiento debe ser lo más importante en nuestra vida. Mucha gente le da más importancia a la oración. La oración no es tan importante como la imaginación. Entonces, por eso meditar. Medita día y noche. Entonces, dice la palabra, vas a triunfar en lo que hagas. Hermano, yo quiero que vaya conmigo al libro de Efesios 3:20 y yo le voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra vida sea poderosa en Cristo Jesús. Tenemos la mente de Cristo, dice la palabra de Dios, y por eso es que el Señor quiere que pensemos como piensa Dios. Y Dios dice en su palabra todo lo bueno, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que trae bendición, todo lo que te va a traer riqueza, todo lo que te va a traer prosperidad. En eso pensar. Entonces, ¿pero qué sucede? Que muchos no pensamos en eso, sino que pensamos en que nos va a ir mal. Pensamos, por ejemplo, alguien va a hacer una rifa. Dios, no me la saco, a mí siempre me va mal en eso. Y ellos mismos se atan con los dichos de su boca y así no prospera. Dice el libro de Efesios 3:20, quiero que tú tomes tu Biblia allá donde estás ahorita y lee conmigo lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos. Mira, te lo voy a leer otra vez, yo creo que no me lo agarraron bien. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. No sé si me oíste bien. Tú pensarás que no tenemos poder. Sí tenemos poder. Y eso es lo que debes de entender en esta prédica, que el poder lo tenemos nosotros, pero el diablo usa ese poder al revés. Usa el poder para que nosotros estemos mal. Entonces la gente empieza a meditar que le va a ir mal, que no va a lograr lo que quería. Entonces, según el poder que obra en nosotros, eso es lo que imaginamos. Cada vez que yo imagino algo, eso me va a suceder, eso me va a pasar. Entonces la imaginación es lo que sirve para crear. Todo es en el reino de Dios y todo en el reino de Dios es espiritual. Entonces, orar en el espíritu es orar usando la mente. Entonces, por eso en el libro de San Lucas, el Señor Jesús nos dice lo siguiente. Quiero que vayas tú, por favor, al libro de San Lucas y escuches lo que Dios, lo que Jesús le dice. Mira, escucha, tienes que poner atención a esta parte. Tienes que fijarte, te lo voy a leer. Dice el libro de San Lucas 11:17. Pero conociendo Jesús, sus pensamientos, les dijo. Vea, Jesús vio los pensamientos, porque Él puede ver nuestra forma de pensar. Y Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba hablando? Que nuestra mente, por un rato piensa de un modo, por un rato piensa de otro. Sale de la casa diciendo, hoy voy a hallar trabajo, yo sé que voy a hallar trabajo, pero cuando llega y de repente dice, no, yo creo que mejor no es la voluntad de Dios que yo consiga trabajo, ya se dividió otra vez. Entonces, eso es lo que a Jesús le llama tener doble ánimo. Es decir, doble forma de pensar, doble forma de querer hacer. Doble ánimo es animarse a hacer algo. Entonces, a veces estoy desanimado, a veces estoy animado. Entonces, Jesús nos dice que debemos de tener claro y afinar nuestros pensamientos en lo que queremos. Y no cambiar nuestra mente. Solo porque llovió, no voy a salir a trabajar, me pongo la capa,
Pero ¿qué sucede? Personas se desaniman. Entonces, personas que porque tal vez hicieron una oración y no consiguieron algo, ya se desaniman y ya no quieren seguir adelante. Entonces, esas personas no triunfan. Esas siempre van a estar pobres, porque el Señor Jesús dice que solo los violentos arrebatan su reino. Entonces, las cosas se consiguen cuando uno tiene un ánimo completamente firme de lo que uno quiere hacer. Entonces, dice también el libro de Santiago 1.8, creo que tú ya lo has leído también, estimado, y es parecido. El libro de Santiago, quiero que abras tu Biblia y lo vamos a leer en el libro de Santiago 1.8. Mira lo que dice el libro de Santiago 1.8 en el libro. Esta es la Biblia de las Américas. Dice de la siguiente manera: siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo generalmente no cacha nada, ¿verdad? Porque el mismo Señor dice, si este tiene doble ánimo, doble pensamiento, bueno, ¿cuál de los dos pensamientos soy el que le voy a contestar? Si tiene dos, hoy piensa una cosa, mañana piensa otra. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nos mantengamos firmes en un solo pensamiento, porque quien así piense tiene una mente dividida. Entonces yo tengo una mente dividida, quiero o no quiero eso por lo que he orado. Entonces, yo quiero, estimado amigo, que esta noche tú definas qué quieres hacer en esta semana, qué es lo que quieres obtener. Tu oración tiene que ser firme, basada en lo que el Señor dice, que el hombre de doble ánimo, generalmente el diablo lo trabaja. El diablo hace que la gente se enferme. ¿Por qué? Porque el diablo no te puede enfermar, pero quien te enferma eres tú con tu poder que tienes. Porque tú, si el doctor te dice, mire, usted es diabético, entonces ya en su mente se pone a pensar que es diabético y que el azúcar ya no va a bajar nunca. Entonces su mente trabaja para enfermarse y como tiene poder, entonces usted mismo se enferma. Y esa es una de las cosas tremendas. ¿Por qué mucha gente está pobre también? Porque piensa que es pobre y piensa que nunca va a ser rico y piensa que así nació y así va a morir. Y esa forma de pensar es lo que el Señor dice, pues, que una persona de doble ánimo está su mente dividida. Estimado amigo, tú no puedes seguir con esa forma de pensar. ¿Por qué? Porque no vas a tener nada de parte de Dios. Porque aquí lo acabamos de leer, Santiago 1.8, quien piense así no crea que va a recibir nada de Dios, dice. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios, pues muy correcto. Y Él no va a estar ahí dudando que pues, pienso una cosa como la chimoltrufia, ¿verdad? Que hoy, dice la chimoltrufia, como digo una cosa, digo otra, tengo o no tengo razón. Así dice la chimoltrufia. Entonces nosotros muchas veces somos tipo chimoltrufia, que decimos una cosa y queremos otra y no decidimos qué queremos, entonces somos de doble ánimo. Si quien así piense y quien así haga, no recibe nada. Por eso yo quiero, estimado amigo, que hoy vamos a orar por esa situación. Yo quiero que tú, hermano, amigo, pues entiendas que tú debes autoanalizarte. En realidad, ¿estás siendo tú de doble ánimo? Vamos a pedirle a Dios primeramente por eso. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento y mira la oscuridad y trata de imaginar a Jesús? Tu Jesús está parado y tú estás hablando con Él. Tú le dices, Jesús, yo quiero pedirte, Señor, que quites de mi pensamiento ese doble ánimo, esa doble forma de pensar. Señor, ayúdame a ser definido, a tener un solo pensamiento. Y el pensamiento, yo quiero que sea
tu pensamiento, porque mis pensamientos, dicen, no son los pensamientos del hombre, tan altos que se elevan por encima de los cielos. Todos los pensamientos de Dios son los que debemos de pensar nosotros. Todo lo bueno, todo lo que tiene buen nombre, en eso pensad. Piense, hermano, que Dios ya lo bendijo. Piense que Dios lo tiene sano. Piense que Dios lo tiene próspero. Piense que usted es una persona bendecida, pero no deje que el diablo le meta los pensamientos, porque el mismo Satanás, le metió pensamiento a Pedro, porque Pedro, él estaba bien, pero Pedro le dijo a Jesús, mira, le dijo, ¿por qué no? ¿Por qué tenés que ir a morir? ¿Por qué no nos quedamos aquí y hacemos unas cuantas tiendas para que nos quedemos? Y Jesús, ¿qué le contestó? Apártate de mí, Satanás. Satanás va a tratar de meterte en tu mente que eres pobre, que no te van a dar ese trabajo, que tú no calificas, que tú no estás preparado. Dios es el que te puede dar la última palabra. La voluntad de Dios es que tú prosperes. La voluntad de Dios es que tengas un buen trabajo. La voluntad de Dios es que tus hijos estén sanos. Por eso, en el nombre de Jesús, yo decreto, confieso que estas personas que están ahorita oyendo este mensaje, ahorita mismo sus mentes van a ser de un solo pensamiento. Ya no va a haber división de pensamiento. Yo declaro que van a tener una sola forma de pensar que les va a dar la prosperidad. Padre, yo te pido por estas personas que están oyendo este mensaje, que puedan ser personas de un solo pensamiento para que triunfen en los estudios, que triunfen en el trabajo, que triunfen en el matrimonio y que triunfen en todo lo que hagan. Padre, bendice por favor sus pensamientos y que sus pensamientos yo los llevo cautivos. Todos los pensamientos de los amigos que están oyendo los llevo cautivos en obediencia a Cristo Jesús. Padre, te doy gracias y declaro que estas personas son bendecidas y cualquier persona que esté enferma, yo en el nombre de Jesús ordeno que sea sanado en este momento, que esa enfermedad se vaya y mi pensamiento es que Jesús dijo, vayan y sanen los enfermos. Y eso es lo que yo tengo en mi mente y eso es lo que yo digo, porque yo soy lo que yo creo y lo que yo digo. Así que en el nombre de Jesús, como ministro de Dios, ministro del Evangelio, yo a ustedes los declaro sanos para la gloria de Dios. Estimados amigos, estamos, gracias al Señor, pues terminando esta conferencia del reino de este día y los esperamos para el próximo domingo, donde Dios nos va a dar otro tema que va a cambiar su vida, porque la presencia de Dios, ahorita la presencia de Dios está aquí y Él hoy ha hecho estos milagros de cambiar esas mentes dobles que nunca se deciden por una sola cosa, sino que están ahí, que lo hacen o no lo hacen y por eso nunca hacen nada. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que tengan un excelente y verdadero comienzo de semana. Hasta pronto.